no habríamos nunca empezado a buscar a Dios si no fuera porque Él ya nos había encontrado. El primer motor, hermanos, para la vida del creyente siempre es Dios. Por detrás del primer deseo de bondad, hermanos, que nosotros podamos sentir, está el amor de Dios buscándonos. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 27 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mire cuántas veces dijo en estos 4 versículos Pablo que fue Dios el que escogió. 4 veces en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, y vamos a estar meditando a partir del versículo 12. Primera de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 12. Dice la palabra del Señor así: doy gracias a Jesucristo nuestro Señor, que me ha llenado de su poder, que ha demostrado que cree que puede confiar en mí al nombrarme para su servicio, aunque yo fui antes blasfemo, perseguidor y hombre de violencia, insolente y brutal. Pero Él tuvo misericordia de mí, porque fue por ignorancia lo que actué de esa manera en los días de mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor se elevó por encima de mi pecado, y yo la encontré en la fe y el amor de aquellos que viven sus vidas en Jesucristo. Este es un dicho del que nos podemos fiar y que estamos totalmente obligados a aceptar: que Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui yo recibido con misericordia, para que Jesucristo pudiera desplegar en mí toda su paciencia, para que yo pudiera ser el primer boceto de los que algún día llegarían a creer en Él, para que ellos puedan encontrar la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, al Dios único, sea honor, gloria para siempre. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Y verdaderamente qué bello pasaje qué bello pasaje, hermanos, porque el apóstol Pablo nos relata algo de la vida que él llevó, hermanos, y de la gracia salvadora que encontró en nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, hermanos, empieza como un himno de acción de gracias. Había 4 cosas tremendas, hermanos, por las que Pablo quería dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pablo le daba gracias al Señor por haberlo escogido, hermanos. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo, hermanos, no había tenido nunca la impresión de que había sido él el que había escogido a Cristo, sino Pablo siempre en todas sus cartas deja por sentado, hermanos, que él está consciente de que había sido Cristo quien lo había escogido a él. Hermanos, fue como cuando Pablo iba lanzando su vida hacia su propia perdición, hermanos. Cuando es como que si Pablo fuera caminando hacia un abismo, hermanos, y Jesucristo le hubiera puesto la mano en el hombro y le hubiera regresado. ¿Qué les parece, hermanos? Me identifico mucho con esto, porque, hermanos, muchos de nosotros
sino todos, íbamos en ese camino, hermanos, en un camino de perdición, andando sin rumbo, hermanos, directo al abismo. Y Pablo aquí lo reconoce, y reconoce que fue el Señor el que le tocó, y fue el Señor el que lo escogió a él. Hermanos, es como si Pablo fuera caminando hacia su propia destrucción y Cristo lo detuvo en ese camino fatídico, hermanos. Fue como si cuando él estaba empeñado en tirar su vida, hermanos, por la borda, Jesucristo le hubiera devuelto la sensatez de pronto. Mire, ¿no se identifica usted con eso, hermano, hermana? Cuando nosotros estamos a punto de tirar nuestra vida, de echarlo todo a perder, nuestro Señor Jesucristo nos da un chispazo de entendimiento, hermanos. ¿Se acuerda cuando estudiamos los dos ladrones que fueron crucificados con nuestro Señor Jesucristo? Vimos que los dos al principio injuriaban al Señor, hermanos, pero de un momento a otro, como que si le hubiera dado un chispazo de sensatez a uno de ellos, comienza a reconocer a Jesucristo. Y esto es por la gracia de Cristo, hermanos. El doctor William McDonald cuenta que él conoció a un piloto que en los días de la Segunda Guerra Mundial, este era un piloto polaco, hermanos. Este hombre había coleccionado escapadas de la muerte a granel. De las cosas peores, hermanos, por un pelito se había salvado. En pocos años, hermanos, de los que la mayoría de los hombres experimentarán en toda la vida, este hombre se había librado de la muerte, hermanos. Este hombre fue combatiente en Europa, hermanos. Algunas veces cuenta el doctor McDonald que contaba la historia de su escapada de Europa ocupada por los nazis. Contaba historias de que se había tirado en paracaídas en el último momento antes que su avión explotara en el aire. Contaba que fue rescatado en el mar después de haberse lanzado con paracaídas del avión. Y que al final de esta odisea alucinante siempre acababa diciendo en un gesto de admiración en sus ojos, hermanos, siempre que este hombre contaba tales aventuras, decía con una mirada agradecida: y ahora soy un hombre de Dios. ¿Qué les parece? Este hombre que estuvo a punto de morir tantas veces, él decía, reconociendo la misericordia de Dios: escapé tantas veces, salí volando del avión antes que explotara, me tiré en paracaídas, escapé tantas veces de la muerte y ahora soy un hombre de Dios. Mire, ese era, hermanos, el sentimiento que Pablo tenía. Pablo era un hombre de Cristo porque Cristo le había escogido a él. Dios no tiene, hermanos, obligación hacia nadie, eso lo hemos visto muchas veces aquí. Dios no tiene la obligación de perdonar los pecados de nadie, pero Dios escoge hacerlo, hermanos. Dios es el que escoge perdonar nuestros pecados y lo hace bajo ciertas condiciones. Hermanos, los que cometen pecado en ignorancia no quedan sin culpa, pero sí, mire esto, hermanos. Los que cometemos pecado en ignorancia no quedamos sin culpa, pero los que cometemos pecado en ignorancia, cuando venimos a Cristo, llegamos a ser los que estamos más dispuestos a cumplir con las condiciones del perdón de Dios, hermanos. ¿Sabe una cosa? Debemos considerar, hermanos, la petición de nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 23 y versículo 34. Nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso le pidió al Padre mientras le estaban matando, mientras le estaban torturando. Desde la cruz eso pidió. Y definitivamente que la gente no sabía lo que estaba haciendo, hermanos. Porque si lo hubieran sabido no lo crucifican. Si hubieran comprendido, si hubieran sabido que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, ellos no lo hubieran hecho. Ese perdón, hermanos, fue otorgado posteriormente en el día de Pentecostés, en Hechos, en el capítulo 2 y versículos 37 y 38. Vamos para allá, por favor. Hechos, capítulo 2,
versículos 37 y 38, nuestro Señor Jesucristo rogó a Dios el Padre que perdonara a esta gente porque no sabía lo que hacía. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 y versículo 37 nos dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Porque Pedro les había dicho: hermanos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les está diciendo: ustedes lo crucificaron. Amén. Ustedes, como el Señor dijo, no sabían lo que hacían, pero ahora ya lo saben. Entonces, esta gente, hermanos, recibió la oportunidad, hermanos. Recibió la oportunidad de reivindicarse y de reconocer y de sentir ese pesar por lo que habían hecho. Entonces, hermanos, de aquellos de quienes Dios tuvo misericordia ese día, reconocieron lo que hicieron y preguntan a Pedro, al oír, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Me llama mucho la atención que el apóstol dice: para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y me recuerda el pasaje en el Evangelio cuando esta misma gente dijo: crucifíquenle y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijo la gente. Amén. Pero aquí, hermanos, ellos ya tienen conocimiento de qué fue lo que hicieron. Y por mucho que hayan hecho, por muy horrible que fue lo que hicieron, ellos ese día recibieron perdón, gloria sea al Señor. A tales ignorantes, hermanos, se les dio a conocer la verdad del Evangelio y se les dio a conocer la verdad de lo que habían hecho. Miremos en Hechos capítulo 3 y en el versículo 17, por favor, hermanos. Dice la palabra del Señor: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Amén. Versículo 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor. De la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, gloria sea al Señor. A esta gente se le hizo ver, hermanos, que por ignorancia hicieron lo que hicieron, pero ahora ya se les ha dado a conocer, hermanos, gloria sea al Señor. A Saulo de Tarso, hermanos, a Pablo, antes de convertirse, se le dijo qué hacer, hermanos, para lavarse de sus pecados. Él lo dice, Hechos capítulo 22 y versículo 10, nos dice así, hermanos. Pablo dice: y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Gloria sea al Señor. En el versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. A Pablo, hermanos, se le ordenó qué es lo que debía hacer. Y Pablo lo cumplió. Pablo se arrepintió, hermanos. Gloria sea al Señor. Antes de su conversión, Pablo pensaba que era su deber, hermanos, hacer muchas cosas contra Jesús. Siempre en el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 26 y versículo 9, nos dice la palabra del Señor: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice,
refiriéndose también a cuando Esteban fue apedreado, que la Escritura deja registrado ahí, hermanos, que este joven llamado Pablo hasta les detuvo las ropas a los sudorosos asesinos, que se tuvieron que despojar de sus vestiduras para poder tener más comodidad para recoger piedras para asesinar a Esteban. Gloria sea al Señor, hermanos. Pablo pensaba, hermanos, como él lo dice aquí, yo ciertamente había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Amén. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 16 y versículo 2. Los van a sacar, los van a echar de las sinagogas y muchos van a pensar que cuando a ustedes les hagan mal, estarán sirviendo a Dios. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, hermanos, aquí el mismo apóstol Pablo dice que él ciertamente había creído que era su deber hacer muchas cosas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, la misericordia de Dios viene. La misericordia de Dios viene pues solamente después de que la persona se informe de la verdad y la obedezca de corazón. Ahí es cuando la misericordia del Señor viene. Cuando el pecador, hermanos, se entera de que está condenado. Cuando el pecador se entera de que es pecador, hermanos. Ahí es cuando la misericordia de Dios se hace efectiva. Vemos, como acabamos de leer, hermanos, Hechos capítulo 26, versículo 19, dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo recibió el conocimiento, hermanos, y la incredulidad se transformó en fe. No así, hermanos, en los casos como Judas el Iscariote, o como en el caso de Poncio Pilato, que ellos sí, hermanos, ellos sí sabían quién era Jesús. Jesús le dijo a Pilato que él era el Hijo de Dios. Amén. Jesús no negó ser el Hijo de Dios delante de Pilato. Judas de sobra sabía quién era Jesús. Sin embargo, sabiendo quién era Jesús, hermanos, cometieron esos pecados. Para tales personas, hermanos, el castigo es peor. Hebreos capítulo 10 y versículo 26 nos lo dice, hermanos. Vamos rápidamente, por favor. En Hebreos capítulo 10 y versículo 27 dice la palabra del Señor: dice, sino horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor. Porque si pecáramos, en el 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Esto no se refiere a la gente que es salva, hermanos, y que pierde su salvación. No, esto se refiere a la gente que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Amén. Tal es el caso de Pilato y de Judas. Estos dos hombres, ellos estuvieron expuestos al conocimiento de la verdad. Ellos vieron, hermanos, ellos palparon, ellos estuvieron ahí. Y más Judas, hermanos. Sin embargo, ellos decidieron pecar, hermanos. Ellos decidieron seguir adelante con su pecado. En cambio, Saulo, hermanos, aunque pensaba que Jesús era un impostor, hermanos, él recibió misericordia. Los otros dos no la recibieron. Los otros dos hombres, hermanos, representan las diferentes actitudes de la gente que aún conociendo la verdad, que aún habiendo sido expuestos a la verdad de Jesucristo, no le reciben, hermanos, como el Señor mismo lo dijo en Juan capítulo 3 y versículo 18, a los que el que no cree ya ha sido condenado. Gloria al Señor. En segundo lugar, vemos, hermanos, que Pablo
daba gracias a Jesucristo porque había confiado en Él. En primer lugar, vimos que Pablo agradece al Señor por haberlo escogido. Gloria sea a Él. Ahora, Pablo da gracias a nuestro Señor porque ha confiado en Él. Era para Pablo una cosa alucinante, hermanos, el que se le hubiera escogido a Él, siendo Él el súper perseguidor. Él dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Gloria sea al Señor. Para Pablo era algo maravilloso, hermanos, sabiendo él cómo era. Siendo un vil pecador, hermanos, pasar de ser un vil pecador, un perseguidor, un blasfemo, ahora haber recibido la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, hermana, esto es algo para que nosotros meditemos. Y es algo que le voy a estar preguntando a lo largo de esta predicación. Gloria sea al Señor. Se regocija usted, hermanos, da gracias a Dios porque Dios ha confiado una misión en usted. Le da gracias a Dios por eso, hermano. Se regocija por eso. Me identifico mucho con este pasaje, hermano, hermana, porque yo mismo, como lo dice Pablo aquí, yo fui blasfemo, hermanos. Yo fui blasfemo cuando en la iglesia de allá del vecindario sacaban los hermanos sus sillitas porque estaba en construcción el templo y ellos al parque sacaban sus sillitas de metal, de aquellas que se doblan, hermanos. Iba cada hermano con su Biblia en una mano y con su sillita en la otra para colocar a lo largo del parque, y ahí se ponían aquí al aire libre, hermanos, los niños, aquí las damas, aquí los caballeros, aquí los jóvenes, y había un maestro de escuela dominical para cada uno de ellos. Y yo, hermanos, blasfemo, pasaba con mi grabadora a todo volumen, hermanos, con música del Queen, que era un grupo de un vocalista homosexual, y le ponía volumen, hermano, con una canción satánica que se llama Rapsodia Bohemia, en la cual hay un pedazo, hermanos, en esa letra dice: Belcebú tiene un lugar de placer y amor para mí. Y yo le subía el volumen, hermanos, y pasaba en medio de los hermanos, interrumpiéndoles su escuela dominical. Cuando oía, hermanos, que estaban en el culto los hermanos y pasábamos nosotros cargando los ídolos de yeso para los días de diciembre, y ahí hacía yo más bulla, hermanos. Golpeaba la tortuga de percusión, pa, 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 más duro, hermanos, para interrumpir el servicio de los hermanos. Por eso es que, y muchas otras cosas más, hermanos, pasar diciendo malas palabras, hermanos, pasar fumando cuando los hermanos recibían su escuela dominical, burlarme de ellos. Me identifico mucho con esto, hermanos, habiendo sido yo antes blasfemo y hasta perseguidor, hermanos, e injuriador, porque muchas veces me burlé. Muchas veces me burlé de mi familia que se recién comenzaba a convertir. Muchas veces lo hice, hermanos. Por tal razón, yo también le doy gracias a Jesucristo, porque no solo me escogió, sino también confió en mí para algo, hermanos. ¿No se regocija usted por eso? ¿No se regocija por eso, hermanos? Que Dios les haya a ustedes escogido para salvarles, para que conozcan la verdad, para que esa verdad les haga libres, y no siendo eso suficiente para nuestro Señor, aparte de habernos escogido, ha confiado en nosotros una misión. ¿Qué les parece, hermanos? Después de ser súper perseguidor, ahora ser un misionero de Jesucristo. Hermanos, no era solamente que Jesucristo le hubiera perdonado, era que Jesucristo había puesto su confianza en Pablo. Igual con usted, hermano, igual conmigo. No solo nos ha perdonado, sino que Cristo ha confiado en nosotros.
¿Qué le parece? Algunas veces, hermanos, nosotros en nuestra humanidad, cuando perdonamos a una persona que ha cometido alguna equivocación, hermanos, o una falta grave, cuando perdonamos a alguna persona que ha sido culpable de algún pecado, está bien, hermanos, está bien, le perdonamos, pero mire, dejamos bien claro que por su pasado es imposible confiar en esa persona otra vez para asignarle una nueva responsabilidad o es imposible volver a confiar en esa persona cuando esa persona ha pecado, hermanos, en su pasado. Cuando nosotros le perdonamos algún pecado en contra nuestra, hermanos, alguna falta en contra nuestra, te perdono, pero ya no tenés mi confianza. Eso es muy común entre nosotros, hermanos, ¿sí o no? Pero Cristo, no solo habiendo perdonado a Pablo, hermanos, sino que le confió un trabajo y tal vez el más importante de todos en toda la vida de Pablo, hermanos. Le confió un trabajo, ¿y qué digo tal vez? Sin el tal vez, con plena seguridad de que fue lo más importante, la misión más importante que Pablo recibió. Porque el Señor tenía mucho interés en él, así como tiene mucho interés en usted, hermano, así como tiene mucho interés en mí. Nosotros que también fuimos blasfemos, que también hemos sido perseguidores, que hemos sido pecadores, hermanos, ahora tenemos, al igual que Pablo, la oportunidad, hermanos, de ser embajadores de Cristo. Gloria sea al Señor. Porque sabe una cosa, hermanos, nosotros debemos, si somos creyentes, debemos estar conscientes, hermanos. Debemos estar conscientes de que no debemos estar ociosos, hermanos, de que fuimos creados para buenas obras. Gloria sea al Señor. Dice el apóstol Pedro, y como todas las cosas que pertenecen a la piedad, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hermanos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se nos ha dado tanto, hermanos. Hasta dice el apóstol Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que en ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina, hermanos. La tercera persona de la Trinidad mora en nosotros. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? La tercera persona de la Trinidad morando en nosotros. Hemos llegado, hermanos, a ser participantes, como dice aquí la palabra del Señor, participantes de la naturaleza divina. Tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, a pesar de que nosotros hemos sido pecadores, hermanos. Dios ha confiado en nosotros de tal manera, hermanos, que no solo nos ha escogido, no solo nos ha perdonado, sino que nos ha dado un trabajo que hacer en su obra y nos ha hecho partícipes, hermanos, como dice aquí, de la divinidad, haciendo que more en nosotros el Espíritu de Dios. En tercer lugar, Pablo daba gracias, hermanos, porque el Señor le había perdonado, el Señor le había escogido, el Señor había confiado en él para una misión. En tercer lugar, le da gracias porque el Señor le ha nombrado, hermanos. Debemos tener cuidado, hermanos, de fijarnos en para qué sentía Pablo que se le había nombrado. Amén. ¿Para qué sabía Pablo y sentía que se le había nombrado? Porque muchos creen, hermanos, que yo he sido nombrado por el Señor para ser hijo del rey. Amén. Yo he sido nombrado por el Señor para ser bendecido.
y para tener todo tipo de comodidades. Parece increíble, hermanos, pero lo dicen. Lo dicen. Si los que son pecadores, dicen, viven con lujos y comodidades, ¿cuánto más un hijo de Dios, un hijo del gran rey? Pero hermanos, Pablo sabía perfectamente para lo que había sido nombrado. Pablo sabía que había sido nombrado para servir. Gloria sea al Señor. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Para eso, hermanos, para eso fue nombrado Pablo, apóstol y embajador de Jesucristo. Pablo no creyó nunca, hermanos, que se le había elegido para algún honor o para un puesto de autoridad en la iglesia, para ser el mandamás, para ser el sumo pontífice o cosa parecida. No, hermanos, Pablo sabía que se le había salvado, se le había escogido y se le había encomendado la misión, hermanos, para servir. Plutarco, historiador griego, cuenta, hermanos, que cuando un espartano obtenía una victoria en los juegos deportivos, usted sabe cómo era la cultura espartana. Hombres dedicados a la cultura física, hombres dedicados al cuerpo, hermanos, hombres dedicados al ejercicio, a la fortaleza física. Y cuenta Plutarco que cuando un espartano obtenía la victoria en los juegos deportivos, ¿sabe cuál era su recompensa, hermanos? ¿Y sabe por qué era por lo que participaban y se esforzaban por ganar? ¿Cuál era la recompensa? La recompensa, cuenta Plutarco, del que ganaba en los juegos era poder estar al lado del rey en la guerra, poder pelear al lado del rey. Ese era el más alto honor. Cuenta que a un luchador espartano en los Juegos Olímpicos, que era uno de los favoritos, antes de empezar le ofrecieron un soborno muy considerable, hermanos, para que se retirara de la contienda. Se le ofreció una cantidad de dinero no para que se dejara ganar, sino para que se retirara, pero él se negó. Él se negó. Finalmente, hermanos, después de todo su esfuerzo, y cuando obtuvo la victoria, alguien le dijo, y cito, bien espartano, ¿qué has ganado con la costosa victoria que has obtenido? Y él contestó, he ganado el privilegio de estar delante de mi rey en el campo de batalla. Su recompensa era servir a su rey, hermanos. Y si llegaba la ocasión de morir por él, él lo iba a hacer, hermanos, gustoso. Para eso luchó, para eso se esforzó, para eso ganó. Fue para el servicio, hermanos, no para el honor, para lo que Pablo había sido elegido. Por eso también, hermanos, es que Pablo en múltiples ocasiones, él hace una analogía de la vida del cristiano con la vida del atleta. Por eso, hermanos. Amén. En cuarto lugar, Pablo le daba gracias porque le había dotado de poder, hermanos. Y mire qué importante es esto. Y a veces nosotros los creyentes no lo tomamos en cuenta, hermanos. Recuerda, hermanos, la promesa que se hizo a la iglesia en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder. Amén. Y Pablo le daba gracias al Señor porque le había dotado de poder. Pablo había descubierto y experimentado, hermanos, que Jesucristo nunca le da a una persona una tarea sin darle también poder para realizarla. A lo que me refiero es que Pablo sabía, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nunca le daría una tarea sin proveerle de todos los medios que él iba a necesitar para realizarla. ¿Es así en su vida, hermanos? ¿Usted cree que si el Señor le llamó a un ministerio, a una tarea, al servicio de Él, le va a conceder todo lo que usted necesita
para poder realizar la tarea, hermano, hermana. A ese poder me refiero. A ese poder me refiero, hermanos. Escuché a un predicador que dijo así, hermanos: si Dios me ha llamado al ministerio, y cito, él lo dijo así: Señor, si me has llamado al ministerio, perdóname, no quiero ser irrespetuoso, pero si me has llamado, tú me tienes que proveer de todo lo que necesito. Parece algo demandante, hermanos, algo irrespetuoso, pero creo, hermanos, que al final así es. Amén. Si yo le dijera a mi hijo Javier: mira, vete por favor allá a la capital, allá en la casa de nosotros, se me olvidó tal apunte, vete, está en tal lado, lo buscas y regresas. Él no se va a mover, hermanos, ni un centímetro de donde está, hasta que yo no le diga: bueno, aquí tienes las llaves del carro, o bueno, aquí tienes para que pagues tu autobús. Él no se va a mover de ahí si yo no le proveo antes los medios para que él realice la tarea a la que le estoy mandando. Amén. Entonces, hermanos, Pablo estaba consciente de que el Señor le escogió. Amén. El Señor le escogió, el Señor le confió en él. Pablo estaba consciente de eso, hermanos. Pablo estaba consciente de que había sido nombrado para servir, pero también estaba consciente de que el Señor que le llamó le equiparía de todo lo necesario para cumplir esa misión, hermanos. Pablo no habría dicho nunca: fijaos en lo que he hecho. Amén. Pablo nunca dijo eso, hermanos. Pablo siempre dijo: miren lo que Jesucristo me ha capacitado para hacer. Amén. Si alguien se gloría, gloríese en el Señor, decía Pablo. Pablo escribió: no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo escribió a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, todo lo que logramos hacer en el ministerio, sea grande o sea pequeño, todos los triunfos, hermanos, las conversiones, llenar una iglesia, poder predicar ante cientos o miles de personas, que es lo que todo predicador añoramos, hermanos. Hacer todo eso, llegar a hacerlo, hermanos, no es por mérito propio, sino es por el poder que el Señor nos ha equipado. Todo don perfecto, dice Santiago, viene de Dios. Todo viene de Él, hermanos. Él es el que nos ha dotado de todo eso. No nosotros, sino a Él la gloria, hermanos. Por eso Pablo decía: miren lo que Jesucristo me ha capacitado para hacer. Nunca dijo: fíjense en lo que yo hice. No, hermanos. No hay nadie que sea lo suficientemente bueno o lo suficientemente fuerte o puro o sabio para ser siervo de Cristo, hermanos, sin que Cristo tenga que equiparle de poder. Amén. No en su propia fuerza, sino en la fuerza de su Señor, hermanos. Gloria sea al Señor. Hermanos, ¿cuáles fueron los medios para la conversión del apóstol Pablo? Hay dos cosas interesantes, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer en Primera de Timoteo, en el capítulo 1 y versículos 12 al 17. Gloria sea al Señor. Primero, hermanos, aquí se resalta el trasfondo judío de Pablo. Pablo dice que Jesucristo había tenido misericordia de él, porque él había cometido sus pecados contra Cristo y su iglesia en los días de su ignorancia. A menudo, hermanos, se piensa que los judíos creían que el sacrificio expiaba el pecado. Uno pecaba, hermanos. Su pecado quebrantaba su relación con Dios y entonces el sacrificio se ofrecía y Dios se apaciguaba y se restauraba la relación. Puede que fuera esa la opinión, hermanos, del judío popular, que fuera esa la opinión del vulgo, digamos, acerca del sacrificio, pero el pensamiento del judío, hermanos, que verdaderamente quería tener una relación con Dios, el pensamiento del judío más elevado insistía en dos cosas, hermanos.
Primero, insistía en que el sacrificio nunca podía expiar un pecado cometido deliberadamente. Amén. Sino solamente los pecados que uno cometiera por ignorancia o arrastrado por la pasión. Pero no había sacrificio que alcanzara para cubrir un pecado que se comete deliberadamente, hermanos. La segunda, los judíos, hermanos, más elevados en una relación con el Señor, pensaban, hermanos, que ningún sacrificio podía expiar ningún pecado, a menos, hermanos, que hubiera contrición en la persona que lo ofrecía. Que hubiera tristeza y arrepentimiento y aborrecimiento de ese pecado. Aquí Pablo, hermanos, está hablando desde su trasfondo judío elevado. La misericordia de Cristo, hermanos, le había quebrantado el corazón. Pablo sufría por eso, hermanos. Pablo se entristecía. Algunos dicen que el aguijón en la carne que Pablo sentía era la tristeza de haber perseguido a la iglesia de Cristo. Algunos dicen eso, hermanos. Pero Pablo sabía, hermanos, que había cometido pecados, hermanos. A Pablo se le contristaba el corazón por los pecados que había cometido en los días de conocer en los días, hermanos, antes de conocer a Cristo y el amor de Cristo. Y por estas razones, Pablo tenía la convicción de que había alcanzado misericordia. Amén. Porque desde su trasfondo judío, hermanos, él sabía, hermanos, que la persona que ofrecía sacrificio por el pecado debía estar contrita, debía estar arrepentida y aborrecer lo que había hecho. Hay un asunto todavía más interesante en el versículo 14, hermanos, que mire, en la Reina Valera dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Le repito, hay un asunto todavía más interesante en este versículo 14. En la Reina Valera dice: la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La primera parte no es difícil de interpretar, hermanos, porque quiere decir sencillamente que la gracia de Dios se elevó por encima del pecado. Recuerde usted lo que dijo Pablo en otra parte: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermanos. Pero, ¿qué es lo que quiere decir Pablo exactamente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús? E.F. Brown, el doctor E.F. Brown, sugiere que es que la obra de la gracia de Cristo en el corazón de Pablo fue ayudada por la fe y el amor que él encontró en los miembros de la iglesia. Amén. Cuando Pablo dice la fe y el amor que es en Cristo Jesús, los cuales él pudo ver manifestados en esa fe y el amor de los otros cristianos que él encontró. Hermanos, cosas como la simpatía, la comprensión y la amabilidad que le mostraron hombres como Ananías, hermanos, que fue usado por el Señor para devolverle la vista. Él le llamó hermano. Hechos 9, capítulo 9, versículos 10 al 19. También Bernabé, que se puso a su lado cuando el resto de la iglesia le miraba con frialdad, hermanos, y con razonable sospecha, porque Pablo había sido perseguidor, hermanos. La gente, después de ver que este era el que les perseguía, ahora tenerlo en la congregación, la gente estaba reacia, hermanos. Pero Pablo encontró amor y fe de otros cristianos. Y qué bueno es eso, hermanos. Qué bueno es encontrar el amor y la fe entre los hermanos de la congregación. Recordamos con mucho cariño a una hermana allá en nuestra iglesia madre. Nuestra hermana, gracias a Dios, todavía vive. Nuestra hermana Yuni. Siempre le he dicho a mi esposa que el Señor la usó para que nosotros nos quedáramos allá en la iglesia. Porque ella, cuando
visitamos la iglesia por primera vez, ella inmediatamente llegó con nosotros y fue muy amable y nos preguntó nuestro nombre y nos preguntó nuestra fecha de cumpleaños y nos dijo: estoy a sus órdenes, hermanos, y nos llamaba por teléfono. Hermanos, el trabajo de amor que nuestra hermana hizo con nosotros fue muy grande, hermanos. Gloria sea al Señor, la gloria para Él. Pero gracias al trabajo que el Señor hizo por medio de nuestra hermana Yuni, es que nosotros decidimos quedarnos en la iglesia, porque después de venir de misioneros necesitábamos una congregación, una iglesia para estar, y el Señor la usó a ella, hermanos. Qué importante es, hermanos, que haya, que el nuevo creyente, hermanos, encuentre amor, porque miren, muchas de las congregaciones pasa exactamente lo contrario. Se le ve con desprecio. Mire, hermano, he visto en las noticias que hay un cantante de reggaetón que se llama Farruko, que él en medio de un concierto donde iba a cantar todos esos disparates que cantan en este tipo de música, él se detuvo y se puso a predicar la palabra de Cristo. Y la gente se enojó, hermanos, porque la gente lo que había pagado para ir a escuchar palabra de Satanás. Pero este cantante comienza a predicar palabra de Dios y comienza a relatar que se ha convertido a Cristo. Mire, pero lo que me da tristeza, hermanos, es que muchos cristianos en las redes sociales le han criticado y dicen: sin ningún conocimiento teológico se pone a predicar. Con 2 o 3 días de convertido ya cree que es el gran predicador. Hermanos, esa no debe ser la actitud. Es cierto, hermanos, que hay que instruir al nuevo hermano en la fe, pero nunca atacarle, hermanos. Si le vemos con tatuajes en el cuerpo, hermanos, y si conocemos su pasado nefasto, pues, hermanos, hay que recibirle con amor. Porque lo peor que podemos hacer en la iglesia es despreciar a la gente que trae un trasfondo de pecado. De hecho, todos traemos un trasfondo de pecado. Dijo un hermano, el hermano Maquito, allá por los años 90, cuando nosotros asistíamos a la iglesia bautista, el Aposento Alto, recuerdo la prédica del hermano, y él dijo: el cristiano es el único soldado que mata a sus mismos compañeros. Duras palabras, hermanos, pero eso suele suceder. Eso suele suceder. En la misma iglesia muchas veces se mata a los mismos soldados que están de nuestro lado. Es muy importante, hermanos, que se bañe de amor, de fe, a los que van llegando, a los que Dios va añadiendo a la iglesia, así como Ananías, hermanos, que fue usado por el Señor para sanar a Pablo de la ceguera, o como Bernabé, que se puso al lado de Pablo cuando el resto de la iglesia lo miraba fríamente, hermanos, y sospechaba de él. Esta es una idea muy preciosa, hermanos, y si es correcta, podemos ver, hermanos, que hay 3 factores que cooperan en la conversión de cada persona. Primero está Dios, ya lo hemos visto, hermanos. Dios es el que nos escoge. Jeremías oró en Lamentaciones 5:21 y dijo: haz que nos convirtamos a ti, Señor, y nos convertiremos. Mire, Jeremías rogándole a Dios que sea Dios el que haga que la gente se convierta. Como decía uno de los padres de la iglesia, hermanos, de los llamados padres de la iglesia, Agustín, él decía: no habríamos nunca empezado a buscar a Dios si no fuera porque Él ya nos había encontrado. El primer motor, hermanos, para la vida del creyente siempre es Dios. Por detrás del primer deseo de bondad, hermanos, que nosotros podamos sentir, está el amor de Dios buscándonos. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 27 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil
del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mire cuántas veces dijo en estos 4 versículos Pablo que fue Dios el que escogió, 4 veces. Y él remata en el versículo 30 diciendo, por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Somos creyentes, estamos en Cristo por Dios, hermanos. Gloria sea al Señor. Cualquier conversión, hermanos, de cualquier persona tiene como primer factor a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. En segundo lugar está la propia persona, hermanos, en el proceso de la conversión. Primero Dios, después la propia persona, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, Dios nos escoge, Dios nos llama, pero debe haber una respuesta humana a esta invitación divina, hermanos. Dios nos dio a cada uno voluntad, esta voluntad se puede usar, hermanos, para aceptar su ofrecimiento. Dios nos ha dado voluntad, gloria sea al Señor. Y nosotros hemos respondido por medio de esa voluntad que Dios nos ha dado. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Aún esa voluntad, en esa voluntad tenemos la ayuda del Señor, porque por nosotros solitos no podríamos. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2 y versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que el Señor nos escoge, nosotros recibimos por nuestra voluntad, pero esa voluntad está comandada siempre por Él. Amén. Por eso dijo el apóstol Pablo a los Corintios, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En tercer lugar, está la intervención de alguna otra persona cristiana. Pablo estaba convencido de que había sido enviado para abrirle los ojos a los gentiles, para que se volvieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran el perdón de sus pecados, Hechos 26:18. Y Santiago también creía, hermanos, que cualquier persona que convirtiera al pecador del error de su camino, dice, salvará un alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados, Santiago 5:19. Así, hermanos, que se nos impone una doble obligación. Se ha dicho, hermanos, que un santo es alguien que hace a otros más fácil creer en Dios. Recuérdese de esto, hermanos. Un santo, un creyente es un santo, pero un santo verdadero, un creyente genuino es aquel que hace para otros más fácil el creer en Dios. Amén. Con la predicación de la palabra, con el testimonio de vida, hermanos. Eso es un santo. Si usted le facilita a otro creer en Jesucristo. Amén. Ese es un santo verdadero. Pero hay muchos que se dicen santos, que se dicen creyentes, que se dicen evangélicos, que hacen exactamente todo lo contrario. En vez de facilitarle a la gente, hermanos, en vez de facilitarle a otros perdón por el pleonasmo, pero en vez de facilitarle a otros el camino para que sea más fácil creer en Dios, se lo dificultan con fariseísmos, hermanos, se lo dificultan con cargas, con legalismos, hermanos. Pero el creyente, el santo verdadero, es aquel que facilita el camino a una persona para que llegue al conocimiento de la verdad. Debemos de dar gracias, hermanos, por los que nos mostraron a Cristo. Gracias por aquellas personas que nos hablaron de Cristo, cuyas palabras y ejemplos nos trajeron a Él.
¿Y sabe qué, hermano, hermana? Debemos esforzarnos para hacer la influencia que traiga a otros a Él. En esta cuestión de la conversión, hermanos, se combina, por supuesto, la iniciativa de Dios, Él buscándonos, Él amándonos, hermanos, como buen pastor, buscándonos como la oveja perdida, hermanos. Esto se combina con nuestra responsabilidad humana, hermanos, de luchar cada día, de añadir pues a nuestra fe, como dijo el apóstol Pedro, añadir a nuestra fe. Debemos de añadir virtud, hermanos, dominio propio. Debemos de añadir paz a esa fe que ya tenemos. Debemos de añadir amor fraternal. Porque si tales cosas habitan en vosotros, dice el apóstol, no os dejará estar ociosos. Ahí es donde entra nuestra voluntad, hermanos. Amén. Entonces es una combinación, hermanos, de la iniciativa de Dios, la responsabilidad nuestra, hermanos, y la influencia de otros cristianos. Seamos buena influencia para otros, hermanos. Ya para terminar, hermanos, el apóstol Pablo dice en el versículo 15, hablando de los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué le parece, hermanos? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no había olvidado lo que había sido, hermanos. Nunca se glorió a sí mismo, sino que en el Dios, hermanos, en el que había creído, que lo había redimido y que lo había transformado, en Él creía. Pablo, hermanos, se llama a sí mismo el peor o el primero de los pecadores. Consideramos a Pablo un gran héroe de la fe, hermanos, un gran siervo del Señor, un gran evangelista, el responsable, el haber sido usado por Dios para predicar el evangelio en todo lo que fue el Asia Menor, el norte de África y el sur de Europa, hermanos, el mundo conocido, el mundo entero conocido en la época. Sin embargo, él nunca se olvidó de lo que fue, hermanos. Él nunca se vio a sí mismo de esa manera, hermanos, como el gran héroe de la fe, porque él se acordaba de su vida antes de conocer a Cristo. Mientras más comprendía la gracia de Dios, más consciente era de su propia pecaminosidad. No así muchos, hermanos, que se les ha olvidado de dónde Dios los ha rescatado. Se les ha olvidado, hermanos, que el Señor los sacó del charco, del lodo. Y ahora se creen, hermanos, los grandes siervos, ¿verdad? Aquellos que yo no predico si no me ponen hotel de 5 estrellas. Aquellos que en su página web dice ahí, si usted quiere contratar al apóstol tal, son $65,000 los que debe depositar a tal cuenta para que el apóstol o el apéstol llegue allá a hacer campaña de sanidad. No, hermanos, se les ha olvidado a esta gente de dónde los sacó el Señor. Se les ha olvidado, hermanos. No así el apóstol Pablo. Le repito, mientras más comprendía la envergadura de lo que se le había perdonado, hermanos, más humilde se hacía y más comprendía la gracia, hermanos, y más consciente estaba de su pecaminosidad. La vida de cada cristiano debería estar marcada por la humildad y la gratitud, hermanos. Nunca olvidemos, hermanos, que también somos pecadores y que también hemos sido salvados por gracia. Gloria sea al Señor. Pablo termina en esta sección diciendo, por lo tanto, al Rey de los siglos, gloria sea al Señor, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor, a ese Dios capaz de redimir, capaz de comprarnos, capaz de pagar el precio por nuestro rescate. Gloria sea a Él, hermanos. Espero, hermanos, que en esta mañana hayamos podido comprender y que meditemos, hermanos, de dónde es que el Señor nos ha rescatado y que lejos estemos de la jactancia, hermanos, que lejos estemos del orgullo, que lejos estemos de creernos los grandes siervos, que lejos estemos, hermanos, sino que reconozcamos que Dios nos escogió.
que Dios, siendo aún pecadores, nosotros nos llamó y nos dio una tarea, que Dios nos nombró para ser sus siervos, hermanos, y que Dios nos ha capacitado para que le sirvamos. Gloria sea al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Padre, que siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Señor, por la Santa Biblia. Gracias, Señor, porque encontramos en ella tus enseñanzas, Padre, y porque esta palabra es viva y eficaz y nosotros lo constatamos, Señor. Lo constatamos cada día, Padre, cuando nos damos cuenta que tú nos hablas a través de ella, Padre Santo. Gloria sea a ti, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra. Gracias por los grandes hombres que tú escogiste, Señor, como el apóstol Pablo, para que nosotros fuéramos usados por ti, para que nosotros conozcamos cuál es tu voluntad y tu mandamiento, Padre. Gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén.